Hola queridos amigos, ¿cómo están? Los saludamos nuevamente desde la Biblioteca Ufológica. Mi nombre es Diego Zúñiga, estoy transmitiendo desde Alemania y estamos como siempre, como cada semana, junto a nuestro queridísimo Sergio Sánchez Rodríguez. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Diego, muy buenas noches, tardes o días, según quien nos vea, Sí. y encantado de estar aquí. Hoy en una semana agitada, todo el mundo lo sabrá, una nueva guerra azota al planeta, no conforme con tener guerra en Etiopía, no conformes con tener guerra en Yemen, en Libia y en Siria. Ahora tenemos una guerra en Ucrania, no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar este nuevo conflicto que está aquí cerca, bastante cerca de donde estoy yo. No digamos al lado, pero sí a una distancia que quisiera que no fuera tan poca. Eh, pero más allá de eso, más allá de la contingencia, a nosotros acá nos convoca la literatura ufológica y de eso es lo que vamos a hablar. Hoy día, Sergio, tenemos dos invitados. Coméntanos someramente de qué se trata y después hacemos la presentación con las fichas respectivas. Claro, primero quiero partir con un homenaje y reconocimiento a la labor que vienen desarrollando nuestros amigos Moisés Garrido y Claudia Madrid Moctezuma, que han en el blog Paradigmas 21 informan de muchas cosas. Por supuesto, hay comentarios, hay bastante información, pero además se han echado sobre los hombros la tarea de ir publicando varios dossiers sobre determinados investigadores del mundo ovni paranormal y también a veces algún dossier centrado en algún tema en particular, como por ejemplo uno que le dedicaron al espinudo asunto de Dios Ah, el año sí. pasado. Sí, Hay uno de humo también. también de humo Sí. y autores que han desfilado ahí, por ahí como Antonio Rivera, Hilary Evans. Sí. Es muy interesante que se recopile el material en español de Hilary Evans, un autor importante que por suerte se ha ido conociendo un poco más en los últimos tiempos. Nos sorprendieron con un dossier dedicado a Bertrand Meust, Sí. eh, importante, y también hemos visto uno interesantísimo dedicado a James McDonald. Está todo lo que se podía recopilar sobre James McDonald ahí, en ese dossier. Personaje muy citado, pero que no siempre se ha difundido en cuanto a su escrito famoso, su libro fundamental, ¿no? Entonces, también está Salvador ahí, Freixedo, hay uno de efectivamente, sí, sí, un Salvador Freixedo o Freixedo, como nos indicaron que se pronunciaba, pero nosotros tenemos la tendencia inmediatamente Es a que yo veo hacerlo. una X y digo Freixedo. Sí, sí, Freixedo es. sí. Y yo digo siempre también con de esa forma, salvo cuando se trata de México. Ahí, solamente ahí le doy de México y de Jimena. Pero eh, los dossiers han sido un aporte extraordinario. Sí. Eh, Oye, la labor, la biblioteca que tienen, ya que estamos en una biblioteca aquí, la que sí, tienen Moisés y Claudia es una cosa impresionante. Yo no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero he visto fotografías y videos y dan unas ganas de ir a darse una vuelta por ahí y de quedarse una semana sí, inmerso en eso. Los tienen ordenados con carpetas, con archivadores. Es impresionante, impresionante la cantidad de información que hay ahí. Y ellos tienen además la deferencia y la gentileza de compartirla con todos nosotros. por cierto, eso es muy importante. Son muchos los investigadores que han estado bebiendo de esa fuente. Sí. Y yo vi un video hace un par de años, creo que era en el canal de Joanan Díaz, estaba Joanan, claro, y Lourdes Gómez, y viajan a España y se entrevistan con Claudia y con Moisés, y ellos
muestran su biblioteca. Así, el programa está dedicado a la biblioteca, es muy entretenido. Sí, ese es uno de los programas que he visto, sí. Sí, los archivadores así muy bien ordenados, todas esas cosas que son admirables, sobre todo en individuos como yo que recién ya a estas alturas de la vida se empiezan a dar cuenta de las terribles consecuencias que han tenido que pagar por su desorden. Así que no, a mí me han pasado las cosas más increíbles por el desorden. Increíble. Así es que es muy saludable guardar, archivar documentos en carpetas bien delimitadas. Sí, y todo ordenadito, así, con una pulcritud que sorprende, que es admirable. Oye, partamos con Moya Serpa, vamos a leer Claro. esta ficha que prepara nuestra producción. Este es un equipo que trabaja como reloj suizo. Sí, Antonio Moya Serpa nació el 3 de julio de 1948 en Sevilla, España. Es ilustrador y ha escrito algunos textos sobre ufología, aunque, como estuve viendo por ello, abandonó el tema para dedicarse a estudiar el libro Durantia. En los años 70 se vinculó con diversas organizaciones ufológicas y como dibujante hizo varios dibujos, varias obras que aparecieron principalmente en la revista Stendek, publicada por el Centro de Estudios Interplanetarios. Moya Serpa ha publicado dos trabajos, o no los publicó, en realidad los escribió y quedaron ahí. Uno de ellos se llama Diccionario Humo, que es del año 1978 y que se encuentra en la página web de Ignacio Tarnao de Marcos. Y el otro es el que va a comentar Sergio hoy día, que fue publicado el año 1992. Y hecha ya la presentación de rigor, Sergio, queda entonces en tus manos el análisis minucioso, la disección del texto de Moya Serpa. claro. Yo en realidad, y un paréntesis, no sabía que él ilustraba Stendek. Así que muchas veces vi seguramente un montón de ilustraciones que están ya en mi memoria de la revista Stendek y que se debían a la intervención de Moya Serpa. Son dibujos extraordinarios. Aquí tenemos algunos, los vamos a mostrar. Hay varios otros, pero los vamos a ir poniendo a lo largo del programa. Pero del texto que vamos a hablar en esta oportunidad, que es uno de los dossiers que nos han dejado Moisés Garrido y Claudia Madrid, es el texto Los ovnis al desnudo, que es un artículo largo, digamos, o podría también ser un capítulo de un libro incluso, ¿no? O un pequeño opúsculo, porque en realidad son, algunos dirán que eso es redundante, pequeño opúsculo, pero en realidad son 30 y tantas páginas Sí. y eso da para un libro pequeño. Y efectivamente este es el texto. Yo no había leído nada de Moya Serpa hasta que me encontré con este dossier. Uh-huh. Y resultó bastante interesante porque es otro aporte a una reflexión paraufológica en la ufología española. Incluso aquí en la introducción se dice lo siguiente, en la introducción que escriben Claudia Madrid y Moisés Garrido. Otro ufólogo de la vieja escuela que cuestionó el enfoque de la ufología clásica, prefiriendo tomar un atasco más heterodoxo, es el sevillano Antonio Moya Serpa, ligado a varias organizaciones ufológicas andaluzas. Entonces, en su día, continúan, investigó diversos casos ovni en compañía de ufólogos como Joaquín Mateos, Manuel Filpo, José Luis Hermida, etc. Ahí está. Perfecto. Y claro, este texto tiene una introducción que podemos llamar más bien convencional. La primera parte está dedicada a casos de ovnis en la historia, pero se mantiene con un tono, yo diría, bastante ponderado. Uh-huh. Y la cosa comienza a ponerse más propia del enfoque que nos quiere presentar el autor cuando entramos a la segunda parte. La ciencia ficción inventó los ovnis.
no porque esté postulando, ojo, Ujú. que los platillos volantes sean un fenómeno que se pueda reducir socioculturalmente a las influencias de la ciencia ficción. No, no está diciendo eso. Más A ver. bien está participando de una opinión similar a la que Bertrand Meust defendía en 1978 con su famoso libro Ciencia ficción y platillos volantes, libro que es citado acá. En realidad, las dos fuentes fundamentales de la reflexión, y las cita claramente, voy a hacer son Jacques Vallée y Bertrand Meust. Ahí está, Son ahí está mejor. efectivamente. Entonces, yo te quería mostrar acá precisamente una parte que la encontré muy interesante porque sigue un procedimiento similar al que Meus utiliza en su libro, que es comenzar a relatar Ujú. un caso que nadie podría dudar de que se trata de una experiencia ovni desde 1947, de las ocurridas y denunciadas desde 47 en adelante. Y sin embargo, se nos revela que se trata de relatos de revistas o revistillas de ciencia ficción Ajá. anteriores al 47, muchas de ellas de los años 20 y 30, y son casos perfectos desde el Mm. punto de vista de su ortodoxia platillista. Entonces, es muy interesante y también lo hace Moya Serpa. Por ejemplo, a guisa de ejemplo, acá los pequeños grises, por la abertura parecía un ser inimaginable, se parecía bastante a un hombre de baja estatura, pero un hombre que solo tuviera piel y huesos, una especie de mellot fabricado con una materia gris de aspecto plomizo, o sea, de buzo o mono, Mm. le moldeaba el torso y los miembros. Paralización de los testigos. Llegaron hasta la aeronave una especie de gran cigarro sin asperezas, de color bronce, posado en un claro. El tripulante, de aspecto oriental, eso ya sabemos hacia dónde va y de dónde viene, con un vestido azul ajustado permanecía inmóvil delante del objeto. Tenía un cilindro en la mano. Luego vienen maniobras increíbles. Oye, y Y aquí, todo esto tomado de revistas de ciencia ficción. claro, y aquí precisamente comenta Moya Serpa, detengámonos aquí un momento, luego de dar otros ejemplos similares, Ujú. y pregúntese el ufólogo o el aficionado al tema si no ha leído u oído alguna vez descripciones como estas relatadas por testigos de ovnis. ¿Verdad que le suenan y mucho? Pues quizá no me dé crédito si le confieso que todos estos casos son pura ficción, inventada por nuestros abuelos mucho antes de que apareciera en escena el primer platillo volante oficial en 1947. Oye, Así es, me acordé, Sergio, perdona, me acordé de un librito que sacamos nosotros que tradujiste tú mismo. sí, Eh, Me refiero a ese libro, que no es un librito, en realidad es un libro, sí, que es Platillos volantes antes de los ovnis y la ufología, donde el investigador belga Marc Hallet eh, hace precisamente esto, revisa revistas de ciencia ficción y, y busca imágenes que sean similares al estereotipo ufológico que todos nosotros conocemos. Este libro está disponible en PDF, vamos a poner acá abajo el link para acceder a él. Eh, pero claro, se asocia un poco con el trabajo, por supuesto, de Bertrand Mejost y con el de Moya Serpa, del que estamos hablando ahora. Me parece interesante la asociación. sí, ¿no? Y Mark Hallett, que tú sabes que él igual es un autor enfático, Sí, eh, él subraya, este tema se ha abordado, sí, pero muchas veces se ha puesto excesivo énfasis en las portadas de las revistas o de los libros de la época. sí, claro. Entonces él dice, no, yo voy más allá y descubro muchas más cosas hurgando en el interior, o sea, más de las que, más espectaculares incluso de lo que se pensaba. Así Sí. es que es un trabajo bastante minucioso
y si ya habíamos quedado abrumados con la cantidad de información que nos dio Bertrand Meadows en 1978, más abrumados quedamos todavía con este trabajo de Mark Hallett, publicado en español en el año 2020. Ujú. Así es que ejemplos a raudales, a raudales. Oye, este texto de Moya Serpa es del año 92. Sí, Y bueno, tú nos comentabas que tiene primero esto de la ciencia ficción con los 10 ejemplos, pero aborda después otros temas, ¿no? sí, entonces después continúa con algunas disquisiciones que podemos llamar de carácter teórico. Ujú. Y, por ejemplo, estoy acá buscando entre los apuntes que tomé. Claro, cuando llega, concretamente, por supuesto, pasa por temas que estaban muy en boga en ese momento, como las abducciones. También habla de la hipótesis del sistema de control expuesta por Jacques Vallée desde su libro El Colegio Invisible. Ujú. Eh, a título propio, Moya Serpa retoma esa disquisición sobre la idea de un condicionamiento interpretable bajo la perspectiva del conductismo, que también lo hace valer en el Colegio Invisible, aquí lo desarrolla un poco más Moya Serpa. Esta idea fundamentalmente basada en la obra de Burrus Frederick Skinner, el padre del conductismo operante. Entonces, compara a las oleadas con la posibilidad de que se trate de estímulos de refuerzo, tal como quería Skinner y como sugiere Vallée en el Colegio Invisible. Eh, Ahora, yo siempre he pensado, pero esta es una opinión puramente, ya me saco así del momento, ¿eh? Es Ujú. que la posición de Vallée era más radical desde el punto de vista de la paraufología en Pasaporte Magonia. Con la hipótesis del sistema de control, en cambio, creo que se compromete en algo que en definitiva depende de demasiadas cosas que se relacionan con las oleadas o con el decurso de la casuística. En Ujú. cambio, el enfoque de Pasaporte, a mi juicio, era más amplio. Creo que la idea del sistema de control que después se ha identificado totalmente con Vallée le quita radicalidad a la hipótesis de Pasaporte Magonia y que se colige de la sola lectura del famoso catálogo, Ujú. un catálogo que no tiene ninguna depuración, pero ahí está su gracia. El folclore en estado puro, Sí, sí. en muchas de sus manifestaciones, quizás no en todas, pero Estoy viendo acá el índice del libro. Tiene un claro, capítulo también dedicado al encubrimiento de los gobiernos, el famoso cover-up. sí, sí. Eh, También se nota que ha humanoides. tenido influencia y revelaciones de Vallée, sí. Tiene casos de humanoides, que bien. Es un repaso bastante completo, digamos, ¿no? Sí, A pesar de y, su brevedad. sí, y se la ingenia para hablar de muchas cosas, como te digo, en 30 y tantas páginas, y llega en la parte de las conclusiones. Yo quería detenerme un poco porque aquí está el núcleo del pensamiento de Moya Serpa como paraufólogo, Ujú. como un exponente también de la paraufología en España. Eh, Cuando dice, por ejemplo, no sabemos a ciencia cierta quiénes son ellos, esa inteligencia no humana que está detrás de los ovnis y fenómenos conexos. No sabemos cómo son, de dónde han venido, qué hacen exactamente aquí, cómo evolucionan, qué lugar ocupan en el universo, etcétera, etcétera. Pero sí sabemos que ha existido antes y que existe en la actualidad la manifestación real de una fenomenología que no es obra de los seres humanos, que se presenta como objetos y entidades reales y detectables, pero que tienen el poder de evaporarse, fundirse o atravesar los obstáculos físicos, produciendo en los testigos fenómenos psíquicos, curaciones, facultades extraordinarias, teleportaciones, poltergeist, etc.
Esta fenomenología no es lo que aparenta ser. No existen ni ovnis ni humanoides, sino que se disfraza según la época y se readapta según las culturas, representando en cada avistamiento un teatro. Esa yo creo que es una definición bastante completa de lo que es la perspectiva paraufológica. Sí, sí. Es breve, pero casi no se le escapa nada. Oye, este es una joyita, digamos, es un descubrimiento, entre comillas, ¿no? De Claudia y Moisés. O sea, ellos son los que exponen este texto inédito y lo dejan a disposición de los interesados. Me parece que valdría la pena darle una lectura, ¿no? Se recomienda la lectura al aficionado a estos temas. Por supuesto, hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo porque, ojo, 1992, Sí, sí, sí. 2 años después vendría el segundo libro publicado de paraufología en España, que es el de José María Casasuguet, Ujú. Un nuevo universo, la otra realidad. Así es que es interesante cómo en los 90 estaban estas obras en España en una época en que la ola roswelliana estaba en su máxima potencia. Entonces no era tan fácil hablar de que existía un fenómeno ovni, pero que no existían naves y que los humanoides no eran en realidad humanoides, no era tan fácil en ese momento Claro, para era un nadar ufólogo contra la dentro corriente. del mundo ufológico. Claro, era ir contra la corriente. Claro. Oye, Así que ese era el primer autor que quería. Moya Serpa, veamos un par de dibujos de Moya Serpa. Este es un dibujo que yo lo tengo así en la cabeza. Cuando lo encontré dije, este yo lo conozco. No me También, acuerdo del caso, pero lo he visto en Standex, sin ninguna duda. y también está en el libro, si no me equivoco, Investigación OVNI de Vicente Juan Ballester Olmos. Es muy probable. Bueno, Moya Serpa entonces, dedito para arriba, ¿no? Sí, claro, por supuesto, y para mí fue una novedad. Para mí era un nombre, nada más. Mm. Nunca había leído nada de él. Así es que Bueno, pasamos entonces al siguiente autor. A ver si lo quieres presentar, Sergio, o vamos directo a la ficha técnica. vamos a la ficha técnica, sí. Vamos a hablar de Marius. ¿Cómo se pronunciará esto? ¿Leggett? ¿Jeget? Yo siempre le he dicho, llegué con todo el peligro que ello entraña. Oye, Así que uy. Bueno, nuestros amigos catalanes nos van a saber perdonar. Marius Jeget sí, nació en la localidad catalana de Granollers en 1917 y falleció el año 1988 en Barcelona. Se desempeñó como periodista en diversas publicaciones y formó parte del Centro de Estudios Interplanetarios, que es la agrupación ufológica por antonomasia de los primeros años de la ufología en España. Autor de una treintena de libros, impresionante la cantidad de libros que escribió Jeguet, algunos de ellos, como decía Sergio, relacionados con la astronáutica, también el submarinismo y, por supuesto, la ufología y temas afines. Además de firmar con su nombre, también rubricó algunas obras con 3 seudónimos. De prueba me pilla aquí la pronunciación. ¿Cómo se llama? Xavier Colom, sí, Marius sí. Alexander y Allen Webster. Vamos a suponer que es alemán, sino Allen Webster. Aquí están algunos de los libros de Jeguet. Los ovnis en 25.000 palabras, del año 74. El mismo año apareció Nosotros los extraterrestres. El 76, ¿Qué vio la mujer de Lot? El año 1979 vio la luz ovnis, enigmas del más allá. Y el año 1981, el que probablemente es su libro más divulgado, ovnis y agujeros negros. Estos son algunos de los libros de Jeguet. Tiene una treintena de libros, una lista enorme. Uno de ellos, como decía Sergio, Allen Webster, Hay Ese habitantes mismo. en Marte, este pequeño librito de la Enciclopedia Popular Ilustrada, tiene, no sé, 65 páginas, 70 páginas, y es una de esas ediciones que son exquisitas.
son difíciles de encontrar y a la vez son, son bonitas. Estos libros pequeños a mí me gustan, ¿no? Sí, de hecho, mira, el primer libro de ufología que yo leí es de esa misma colección de EPI, Ajá, sí, de un tal Anthony Simmons que en realidad es Antonio Rivera. ahí está. Ese, el primer libro que yo leí de ovnis, me vino así algo fuerte cuando lo veo, porque ese libro no. Tengan este aquí en la memoria porque probablemente Sí, volvamos sobre él. Ahí. Ténganlo ahí. Anthony Simmons era sí. Antonio Rivera. Pero ahora vamos a hablar de Allen Webster, Claro, que y también ese era. fue el segundo libro que leí un par de meses después de esa colección. Entonces Ujú, yo no sabía quién era Allen Webster y está lleno de dibujos, por ejemplo, de Marte y sí, sus canales, los sí. famosos canales marcianos. A ver si encuentro. Aquí hay uno. Sí, también. Mira, lo abrí. Claro, Esto no estaba preparado. sí. Sí, Esta, y yo me acordaba, no hay fotografías en esos pequeños libros, son dibujos, sí. coloreados. Sí, Por ejemplo, los célebres marcianos de sí. Wells. Sí, no, a No, mí no. me encantó ese libro, aunque como lo leí en 1977, a un año de la famosa expedición de los Viking 1 y Viking 2, como Ujú, que en alguna medida la discusión ya estaba zanjada, claro, pero uno aprende mucho de la historia de la reflexión sobre Marte, que era una reflexión totalmente legítima. Por ejemplo, cuando se discutía sobre los platillos volantes en los años 50, no era irracional pensar que el vecino podía tener algo que ver, quizá, si es que tenían realmente una procedencia extraterrestre. Así que claro. no. Era un tema de discusión, Marte. Eh, Así es que incluso en libros de divulgación de los años 60 todavía se hablaba de Giovanni Schiaparelli cuando ya esas cosas ya estaban un poco superadas, pero Ya, supera, claro. el público tampoco tiene que estar, tiene la obligación de ir a caballo en la actualidad científica. Pues si los propios libros de divulgación en los 60 y en los 50 hablaban de esas cosas, imagínate. Y bueno, vamos a hablar específicamente, Sergio, no de los libros, de la vasta obra de Marius Jaquet. No sé por qué siempre siento que estoy metiendo la pata cuando pronuncio el apellido. Sí, Vamos a hablar no, más bien de este dossier que también lo publicaron Claudia Madrid y Moisés Garrido. sí, notable, porque son artículos ufológicos de Marius Jaquet. Publicó mucho, entonces hubo que seleccionar solamente desde la perspectiva de sus indagaciones sobre ese tema o sobre la relación de este tema con la cuestión de las posibles visitas extraterrestres. Ujú. Pero es importante mencionar lo de Marte porque si hay algo que caracterizó a Marius Jaquet fue su pasión Sí, por el planeta Marte. sí. Él era un gran divulgador de lo que se supiese sobre el planeta rojo. Oye, Es un un, poco como Pierre Lagrange, ¿no? Pierre Lagrange está muy justo metido con estaba Marte. pensando en él. Sí. Justo estaba pensando en él. De hecho, Pierre Lagrange aparece en algún momento en internet una fotografía con un globo no terráqueo, un globo marciano, envidiable. Sí, Y también trabaja bastante el tema de Marte, tiene un par de libros, si no me equivoco, Lagrange. sí, sí. No, un libro dedicado específicamente al tema del pánico marciano, Mm. en 1938, con una perspectiva, una interpretación alternativa de los acontecimientos. Y también la noche extraterrestre, que es una historia visual, si bien no está centrada monográficamente en Marte, es imposible que Marte no juegue un papel relevante en ella. Sí, oye, Oye, ese yo te libro decía, es muy bonito, ese libro. sí, Es yo de te una decía edición súper cuidada. totalmente, Sí. totalmente. No, es que yo creo, estoy seguro de que ese globo marciano de Lagrange, puedo estar equivocado, es con relieve. No sé si lo imaginé, entonces lo haría más interesante. Imagínate
la enorme montaña, la más importante de Marte, el Monte Olympus, con relieve. Pero bueno, no nos desviemos no dejemos aquí a nuestro invitado Marius Yeguet ahí de lado. Conversemos un poco de su trabajo ufológico. Solo quería, Sergio, mencionar que tengo en mis manos como buen UFO bibliómano, tengo esta obra divina Notable, sí. de Antonio González Piñeiro, y para los que no sepan es la compilación más completa y acabada de la literatura ufológica o relacionada con la ufología escrita en nuestro idioma. Y aquí aparecen todos los libros que Yeguete escribió en español. Aparte de los que nosotros mencionamos, faltaban ahí las portadas de Mito y Realidad de los Platillos Volantes, del año 67. Faltaba también Marte, la vida en el cosmos, a propósito de lo que estamos hablando de Marte, del año 1971. Faltó mencionar también Dossier OVNIS Hoy, del año 1983. Esos, los 5 libros de los que hablamos, más los 3 que mencioné ahora, son los libros estrictamente ufológicos de Marius Yeguet, pero él escribió también sobre temas conexos con seudónimos. Sí, y de hecho en su trayectoria ufológica, él estuvo muy atento a los acontecimientos del desarrollo de la ufología en España y desarrolla una reflexión que, por supuesto, hay muchos artículos, es muy variado este dossier. No podemos ir comentando todo, pero sí yo había seleccionado algo en especial que se relaciona con una situación, un hecho lamentable que sin duda a él le afectó personalmente. Sí, sí. Claro. Me refiero al suicidio de 2 aficionados a los ovnis en la localidad de Terraza. Un suicidio que fue realmente fue muy cruenta la forma en que se ejecutó, y hubo una carta que los suicidas le dejan a Marius Yeguet. Sí. Que eso a él le impresionó vivamente, al punto que se ha dicho, no sé con qué grado de cercanía a la verdad, se ha dicho que posteriormente Yeguet se desvincula del tema OVNI en virtud de su relación totalmente involuntaria y traumática con este asunto. Sí. Que los suicidas le escriban a él, evidentemente no dejó de ser impactante, sobre todo además por las características del suicidio y por las creencias que estas 2 personas tenían. Entonces, es un hecho que lo marcó indiscutiblemente. Entiendo que al menos uno de los 2 suicidas había estado en una charla de Yeguet. Sí, también, porque Marius Yeguet era un gran divulgador y un gran conferencista. Sí. Y quizás los aficionados al tema OVNI iberoamericanos más jóvenes, a ellos no les suene tanto, pero sí en nuestro tiempo, en los 70, era una presencia importante, Marius Yeguet. Oye, aquí en esta foto donde está dando una charla Yeguet, aparece atrás un personaje conocido ahí. Ahí. Chin, 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 Antonio chin. Rivera, ¿cierto? Sí. Antonio Rivera. Claro, ese era el mundo en el que se movía Yeguet. Antonio Rivera, conferencias, platillos volantes, mucha publicación de artículos, publicación de libros. Y bueno, este episodio que, como tú dices, marcó un poco la parte, no fue la parte final de su vida, pero sí está John Keel de nuevo haciendo de las suyas. Esta vez lo que pasa es que recién me distraje un poco, más que nada porque uno de mis gatos insistía en que le fuera a dar comida y lo hacía de manera muy elocuente y convincente, que es clavando sus garritas. Entonces, no es de recibo, sobre todo cuando uno está ahí con
inerme en el fondo, vulnerable. Y además ocupado en cosas importantes como los libros de ovnis. Así es. Así que, pero Es, claro, también él estuvo vinculado a la primera etapa del CI, del Centro de Estudios Interplanetarios, sí, y eso se deja sentir en las primeras actividades que se realizaban. Yo no tengo un conocimiento pormenorizado de cómo eran esas primeras reuniones, congresos, pero evidentemente Marius Deguet era un personaje relevante. sí. Y precisamente este dossier incluye un artículo de 1974, voy a ver bien la fecha, que está aquí, de una reflexión sobre el tema OVNI. Una reflexión precisamente teniendo en vista los tristes acontecimientos. Y yo Oye, quería yo comentarlo. voy a contar que de ese acontecimiento de los suicidas se hizo una película. No sé si tú la viste. No, solamente supe que se hizo. Platillos Volantes. Sí, Estaba bien la película, yo la vi. Sí, cumple lo suyo. Cuenta la historia, probablemente no 100% pegada a la realidad, pero refleja el momento histórico, dictadura, sindicato, platillos volantes, conferencistas, dos personajes marginales, los dos. Marginales en el sentido de que están disociados un poco de la realidad, son aficionados a los platillos voladores, pero no son aficionados solamente, sino que uno de ellos es una especie de que quiere convertirse o actúa como un proselitista del mensaje extraterrestre. Es una historia que vale la pena echarle un vistazo, ¿eh? Y ahí se cuenta de cómo ellos se visitaban a las autoridades para advertirlos de la presencia extraterrestre. Tiene un cuento. Oye, esta película yo la vi hace un montón de tiempo. sí. Capaz que esté hablando de otra película. Te esté confundiendo. No, yo no lo he visto en realidad. No lo he Sí, visto, pero no, pero interesante. Era una película interesante. Sí. sí. No, yo te comentaba porque este artículo, que es de 1973, si no estoy equivocado, se Ujú. llama OVNIs, en busca de una interpretación, a un par de años de los sucesos de Terraza, ¿no? Ajá. Y, y aquí encontramos al Yeguet honesto, al Yeguet humanista. Esto es necesario citarlo, porque dice, voy a extractar un poco, dice, con motivo de mis últimos artículos en Meridiano 2000 y ¿por qué? Relativos al lamentable caso de Terraza, en el que se suicidaron dos ciudadanos de aquella capital vallesana, he recibido muchas quejas de amigos y lectores. Al parecer, unos y otros se habían acostumbrado a mi estilo entre combativo e irónico, pero siempre favorable a la hipótesis que sostiene el posible origen extraterrestre de los ovnis. En consecuencia, parece que unos y otros no comprendieron mi llamada para una revisión total del problema. Es por dicha razón que me considero obligado a insistir sobre el tema y precisamente desde las páginas de Stendek en busca de una plausible interpretación del fenómeno ovni. Y ante todo, debo puntualizar lo siguiente. Los ovnis existen, pero estoy convencido de que la inmensa mayoría de los casos están siendo mal interpretados. Y un poco más allá, y un fragmento en que se deja notar la influencia de todo lo que venimos comentando. Porque dice, dicho esto, quiero añadir que personalmente me responsabilizo en una especie de examen de conciencia del lamentable estado de opinión hoy vigente entre muchos estudiosos de los ovnis. ¿Por qué? Porque sencillamente fui yo quien inició en la prensa, la radio, el libro y la tribuna de conferencias, obrando de buena fe, eso sí, la primera gran campaña nacional en pro del estudio de los ovnis. Y confieso que de haber podido imaginar toda la serie de tonterías
que se dirían y que se harían en nombre de los ovnis y toda la serie de intereses que se ocultarían bajo la capa de los ovnis, no habría escrito una sola línea ni pronunciado una sola palabra al respecto. Pero la suerte está echada. Ahora estoy metido hasta el cuello en este complicado asunto y mis compromisos me obligan a hablar con claridad. Son palabras potentes, además un texto tan bien escrito, Sí. ya quisiéramos que la forma de expresión en los medios ufológicos tuviera esa calidad y esa honradez también, a Oye, toda prueba. pobre Marius Jaquet, si hubiera visto el nivel en que ha alcanzado la ufología ahora, el nivel de tontería, dice él, Sí, ahí sí que estaría enojado, ¿ah? sí, sin duda, porque aquí vemos a un caballero de la pluma Sí, que está sí, sí. reflexionando seriamente de lo que, en torno a lo que ha ocurrido y No, 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 no quiero ni imaginarlo a él, pobre, leyendo Twitter o viendo videos de YouTube, no este por supuesto, sino otros, hablando hablando del tema o de las cosas que se dicen, ¿no? En fin, ¿para qué vamos a entrar en detalle? Yo estaba viendo en el dossier, bueno, cuando murió Yeguet el año 88 se escribieron varios textos sobre sí, su sí, figura, sobre su persona y textos con firmas importantes. Yeguet, por supuesto, era una persona que parece que era muy afable, muy querido en la comunidad, porque además de su condición de conferencista muy dotado, por lo que dicen, por lo que se comenta de su elocuencia, de lo entretenidas que eran sus conferencias, era también un tipo que escribió muchos libros y que escribía muy bien, como dices tú. sí, toda la razón. Hay firmas importantes que lo recuerdan con mucho cariño y se nota que era una figura de consenso. Por ejemplo, Ignacio Cabria en su libro Entre ufólogos creyentes y contactados, le dedica algunas páginas, algunas líneas importantes a Marius Jaquet cuando analiza los diversos protagonistas de la historia de la ufología española, y ese fragmento también es incluido en este dossier. Sí. El Y dossier, bueno, como todos los dossiers que hacen Claudia y Moisés, es completísimo, ¿eh? Tiene una cantidad de información tremendo, tremenda. tremendo. Y no, además estaba viendo acá el, sub, el título del párrafo que se le dedica en el libro de Cabria. Ujú. Mario Piguet ha vuelto a Marte, Sí, cuando se refiere a su fallecimiento. sí. Es emocionante, eso me gustó mucho. Sí, bueno, estaba buscando aquí la página donde aparece mencionado, pero Sí, este libro tiene tanta información que no me va a resultar fácil dar con la página en cuestión. Pero está está en el dossier, hacia el final. Está, sí. sí, está en el dossier junto a otro material de varias revistas españolas que en su momento abordaron el tema de los platillos volantes, la revista Algo, por ejemplo, que publicó bastante material sobre ovnis, la revista Por qué, que mencionaba Sergio hace un rato, por supuesto la revista Karma 7 A y 7, sí. Karma, Stendek. sí. Claro, Karma 7 en los 70 fue una revista relevante en este tema, en este tipo de temas. Después intentó hacerlo de nuevo en los 90, pero no tuvo la misma suerte. Sí, de hecho yo confieso que tenía una visión, confiésome, ¿no? Ujú. Una visión como distinta de Karma 7, basándome más bien en los 90, pero ignorando la historia de Karma 7. Entonces, no tenía una visión de la trayectoria previa de la revista. Aquí hay artículos de In Memoriam, de Rosita Torrens, de Enrique de Vicente, Sí, y que son muy interesantes, son muy... Aquí hay un pedazo de la historia de la ufología de España, y que me perdonen por lo que voy a decir, y también un pedazo de la historia de España, de los intereses de los medios de comunicación de la época. Es muy interesante eso. oye, hay un artículo ahí que no he leído, pero que me
que lo voy a leer apenas terminemos de grabar, que es este artículo que se titula ¿Es lícito matar a un extraterrestre? Publicado en la revista Karma 7 por Marius Jaget en Sí, febrero del 87. ¿Será sí, lícito matar a un extraterrestre? sí, ojo que después ese tema también se tocó en Chile, pero yo creo que venía de ahí, ¿eh? Aquí siempre Probablemente. venía de ahí porque un par de años después se empezó a hablar del tema, ¿no? Del tema jurídico. ¿Qué pasaría? ¿Hablaríamos de un homicidio? Y dentro de lo chapucero que puede ser en un principio, Ajá. plantea cosas que son interesantes, ¿eh? Plantea cosas interesantes. Por ejemplo, la pretensión terrestre en cuanto a lo jurídico, que rige más allá de nuestro planeta. Oye, me acordé de la famosa, que cada vez que la escucho me río, de Ademar Guevara, eso de cuántos extraterrestres tienen que morir para que la humanidad entienda, cuántos extraterrestres más tienen que morir, porque parece que ya han muerto muchos. Siempre que me acuerdo de eso me azota Eso un... no, pero eso no fue, quizás estoy equivocado, no fue un chiste de nuestro amigo Alejandro Bastinelli, o era una cita de que va a No, haber. era una cita, era una cita. Oh. O Eso creo lo entender hace que era una más cita. divertido. Creo entender que era una cita. Oye, está bueno esto de revisar dos textos cortitos porque podemos abarcar más libros. Aquí, claro, se trata de rescatar el material que producen, que recuperan Moisés con Claudia, pero también se trata de ir hablando de otros libros, de ir mostrando más literatura que está dando vueltas por ahí y de la que podemos conversar más adelante. Pero estamos hablando aquí de dos autores, uno bastante conocido y con bastantes libros y otro un poco más subterráneo, que bien, vale la pena tenerlos ahí a la vista, ¿no? Claro que sí. Y Diego, como yo ya voy cerrando, pero déjame darme un pequeño gusto Claro, que quiero leer, como también para finalizar la sección dedicada a Marius Jaguet, sí. leer uno, no escribió solamente uno, escribió varios, ¿eh? Un In Memoriam de Antonio Rivera sobre su amigo, Ah, porque sí. vale la pena y viene muy a cuento. Cuando dice, no lo voy a leer completo, voy a extractar, pero me gustó mucho esta parte. Dice, inolvidable Marius, dice Antonio Rivera. Léelo completo, nomás son cuántos, son 45 páginas, ¿no? Léelo completo. Sí, no, no, pero son, es breve, pero no quiero tampoco abusar de vuestra paciencia. Pero dice acá, mi relación personal con Marius Jaguet se remonta a la clásica Noche de los Tiempos. Éramos ambos unos jóvenes, casi como unos adolescentes aún, con la cabeza llena de lecturas, de ideales generosos, de imaginaciones esforzadas, cuando nos conocimos, porque teníamos que conocernos. No recuerdo cómo ni dónde, pero sí recuerdo nuestros paseos a la luz de las estrellas hablando de la Atlántida, de Marte, del mundo submarino. Estas eran tres de las obsesiones de Marius, que perduraron hasta que la muerte se nos lo llevó, y que hicieron de él, entre otras cosas, el mejor conocedor del planeta rojo. Decía humorísticamente que él era un marciano y que había nacido en la taumacia de este país nuestro. En España, ya lo decía Unamuno, hay que morirse para ser alguien. Ahora Marius será alguien. En la vida fue ignorado, marginado por los más media, no todos, justo es decirlo. Esta revista fue una excepción. Mirado olímpicamente de arriba abajo por los mandarines del saber oficial que secretamente le envidiaban su cálida humanidad, la poesía que insuflaba en los temas más áridos, su mediterranismo insobornable. Su vida no fue fácil ni alegre, pero él lo superaba todo con su grandeza de alma, con su invariable humor, con su íntima alegría. Una característica de los santos es que están siempre alegres. Solo los malvados son torvos
y Segijuntos. En esto éramos hermanos gemelos. Y poco más allá, ya finalizando, dice, este era Marius, un mediterráneo como su homónimo marsellés Marcel Pañolo. Un hombre de bien, un inocente que no sabía nada de las complejidades sórdidas de la existencia. Así murió, desnudo como los hijos de la mar, machadianos, sin póliza de seguros, sin jubilación, sin nada. ¿Para qué? Él era de Marte. ¿Qué tal? Oye, qué nivel. Bueno, no lo vamos a descubrir hoy día, Antonio Rivera, pero entre los textos de Yeguet y de Rivera alcanzamos una cota a la que difícilmente nos acercamos en los textos actuales de ufología y sus alrededores. Sí, notable. Así es que, Buenísimo, qué buenísimo. mejor manera de terminar. Conmovedor. Ojalá tuviéramos todos un amigo que nos recordara así cuando nos vayamos. Precioso, Eso también pensaba. precioso. Yo estoy obligado moralmente en el caso tuyo y tú en el caso mío, que es lo más probable, porque yo soy 15 años más viejo que tú. Vamos a ver si logramos el nivel de inspiración de Rivera, porque de verdad es un texto conmovedor. Conmovedor. Recordar así a un amigo está muy, muy bonito. Vamos a terminar con la vara alta, con el texto de Antonio Rivera. Entonces, hemos revisado hoy día dos dosieres o dossiers, ¿cómo se dice esto? ¿Por qué hacen estas palabras que lo confunden a uno? No, pero fue precisamente Moisés Garrido quien me enseñó a mí que Ah, dossier en francés con doble S estaba castellanizado. y Porque él se escribió escribe una ahora. S y es así, efectivamente. Ahora, yo continúo usando el dossier con doble S, pero lo pongo en cursiva. Así que ahí salvo la... Está bien. Pero se trata para decirlo de otra manera, son dos trabajos recuperados por Moisés Garrido y Claudia Madrid, uno sobre Antonio Moya Serpa y otro sobre Mario Siguet, de los que hemos conversado hoy día. Los ha diseccionado como cada semana Sergio Sánchez con su bisturí, dedito para arriba también para Yeguet, porque ha publicado muchos libros y publicó muchos libros y forma parte de ese periodo histórico de los platillos volantes que es tan exquisito para quienes miramos con envidia los primeros años del desarrollo de este asunto. Así que con estos dos importantes personajes de la investigación o de la reflexión sobre la ufología en España, damos cierre a este capítulo. ¿Qué capítulo vamos? Ya en el quinto, ¿no? O en el cuarto. Este era el quinto. Este es el Porque quinto. estoy, y es el quinto y para más remate hay un número cero. Claro. Sí. El capítulo piloto. El quinto capítulo entonces de la Biblioteca Ufológica. No olviden, queridos amigos, visitar el sitio web de Coliseo Sentosa, allá abajo. No olviden, como dice Sergio, apretar la campanilla. No, si se suscriben, ustedes pueden recibir las notificaciones de las actualizaciones que hagamos nosotros en el canal. Y, y claro, también nos ayudan a nosotros a llegar a más personas. Este entonces ha sido el capítulo 5 de la Biblioteca Ufológica con Sergio Sánchez Rodríguez. Les queremos enviar un cordial saludo. Sergio, muchísimas gracias como cada semana por tu compañía y por tu sabiduría ufológica y de la otra también. Gracias, gracias. No hay riesgo de que tome eso en serio, pero muchas gracias. Bueno, nos vemos la próxima semana con algún libro. Ya lo tenemos, te pregunto siempre solo por joder. ¿Tenemos ya el libro previsto para la próxima semana o lo dejamos también en el misterio? Dejémoslo porque estoy entre dos, no me he decidido todavía. Perfecto. Un nuevo misterio, entonces sumaremos a nuestros amigos que nos acompañaron hasta el final. Muchas gracias por estar ahí hasta ahora, hasta el final del capítulo y será hasta la próxima semana. Un abrazo. Muchas gracias. Chao, Chao. Sergio.